Y tenemos la cuarta mesa con Laura Martínez, que es directora ejecutiva del proyecto Bicentenario, y Verónica Cela, educadora de la Casa de la Literatura. Doy pase a Jorge Kishimoto, quien va a moderar esta mesa, que es la última mesa de este día de conversatorios. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar a la última mesa ya del día, que se titula Pensar la Nación Peruana desde la Escuela, casos de proyectos educativos realizados colectivamente entre colegios y organizaciones culturales. En esta mesa van a participar Verónica Cela y Laura Martínez, quienes nos van a contar un poco sobre el proceso de trabajo con las escuelas, sobre algunas recomendaciones sobre cómo desarrollar el tema de nación e independencia en las aulas, justo en la conmemoración de estos 200 años de independencia del Perú, y cómo utilizar estos materiales educativos y pedagógicos que nos van a recomendar ellas el día de hoy. Sin más, doy paso a Verónica Cela, ella es especialista del área educativa de la Casa de Literatura, para que nos comente un poco sobre los materiales educativos que vienen desarrollando en la Casa de Literatura. Gracias, Verónica. Adelante. Bueno, me han convocado para hablar de uno de los programas educativos que realizamos con la comunidad, efectivamente, en Casa de la Literatura, que es el Laboratorio de Investigación Creativa. Este de aquí es un espacio de aprendizaje interdisciplinario, de hecho. Pero que gira en torno a la palabra escrita, a la palabra dicha, a la palabra dibujada, ¿no? Y en él mi colega Lorena Best y yo proponemos una serie de actividades para desarrollar prácticas significativas, tanto de lectura como de escritura, ¿no? Partiendo de la literatura peruana. Implementamos este programa con un colegio vecino a nuestra institución que queda en Girón Ancash, en nuestra misma calle. Ahí en la foto ven a un grupo de niños pasando por Bellas Artes, han salido de su colegio, pasan por Bellas Artes y arribaban a Casa de la Literatura como 4 cuadras después. Porque buscábamos, o sea, este proyecto inicia por una inquietud, una necesidad de Casa de la Literatura por articularse de distintas formas, ¿no? Con la escuela y con la comunidad. Esta es una escuela vecina. La institución educativa María Parada de Bellido queda en Barrios Altos y participa con nosotros en este programa desde el 2016. Entonces ya tenemos una larga relación. Y bueno, de hecho, nuestro vínculo con esta escuela ha continuado incluso en el contexto actual, ¿no? De educación no presencial debido a la pandemia. Hemos desarrollado con ellos, y lo seguiremos haciendo, otro programa que se llama Compartir Historias, ya que el laboratorio como tal, y como se los voy a explicar, no lo podríamos realizar. Y bueno, con este y con otros proyectos, como creo que todos los que trabajamos en educación, arte, cultura, hemos encontrado nuevas maneras de seguir en contacto, ¿no? Pero no solo de seguir en contacto, sino de fomentar progresos, ¿no? Educativos entre los estudiantes con los que trabajamos. ¿Puedes pasar a la siguiente foto, Claudia, porfa? En el Laboratorio de Investigación Creativa, tomamos siempre las exposiciones museográficas de Casa de la Literatura como recurso pedagógico, si se quiere, como recurso detonador, ¿no? Entonces, los sentidos literarios, sociales, subjetivos que en ellas se proponen, y también la diversidad de soportes que las componen, porque no solamente nuestras exposiciones abordan la literatura desde la palabra escrita, sino son también múltiples en lenguajes artísticos, ¿no? A veces hay sonido, música, hay dibujos, siempre se convoca a artistas a intervenir las salas, entonces son espacios cargados de lenguajes artísticos en su espectro más grande, ¿no? Entonces, con estos soportes diversos, ¿no? En torno a algún autor o a una generación de autores, nos acercamos a la lectura con mayor profundidad, ¿no? Y estas exposiciones de esa manera facilitan
que nuestras experiencias se vuelvan mucho más ricas, ¿no? Y que pueda formar así parte del aprendizaje y también de las vidas de los participantes, ¿no? Dicho de otra manera, lo que buscamos con estos laboratorios es que los niños y niñas de 5º grado de primaria con quienes trabajamos puedan reconocerse como lectoras y como lectores, ¿no? Que desarrollen competencias interpretativas, que conozcan otros mundos posibles a través de la literatura y las artes, pero que también se posicionen en sus propios universos, en sus propios mundos, ¿no? De hecho, esta es una tarea grande, bella, compleja, sostenida, pero que no sería posible sin una escuela con directivos y docentes aliados como lo es el Colegio María Parado de Bellido, ¿no? De hecho, esta confianza mutua que hay entre Casa de la Literatura y el colegio nos permite tener un espacio de lujo, ¿no? Que esperamos volver a tener pronto, porque trabajamos durante 9 sesiones con cada una de las secciones de 5º grado de primaria, ¿no? Trabajamos con los estudiantes y con sus docentes. Y digo que es un lujo, no porque trabajemos con materiales carísimos ni nada, sino porque tenemos tiempo, porque en estas sesiones nos damos el tiempo y el espacio para leer los textos, para desmenuzarlos, para volverlos a leer, para conversar, para escribir, para dibujar, para dudar, para muchas cosas, ¿no? Entonces, en estos tiempos que a veces están tan apurados y en que siempre hay que entregar productos y tareas, ¿no? Consideramos que este tiempo de aprendizaje más detenido resulta un lujo, ¿no? Y lo que acabo de mencionar parecen ser ejercicios muy simples, pero son eso, ejercicios y con los cuales buscamos que se vuelvan más habituales, ¿no? Entre los participantes, para que se materialicen así en progresos de aprendizaje, en la formación de subjetividades más reflexivas y más sensibles. Y algo que quisiera destacar de este programa de laboratorio es que si bien proponemos una inmersión, un conocimiento, un acercamiento a autores y sus textos literarios a través de una batería de actividades, el ritmo en el que las realizamos está muy marcado por el propio grupo de estudiantes con el que trabajamos, ¿no? Con el que compartimos tiempo y espacio. Es decir, que esta es una experiencia que tiene una progresión más dialógica, ¿no? Vuelvo a repetir, la posibilidad de detenernos, de repetir, de volver a leer, de desviarnos, siempre son opciones posibles, ya que en estos encuentros preferimos que los escolares se apropien de un texto, de una idea que sugiere un texto, que lo sientan, que lo aprendan, a leer mucho y pasar por encima de dudas o incluso a veces de actitudes así de desinterés o de apatía, ¿no? Que toman su tiempo en conquistar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir que en este laboratorio, más que transmitir conocimiento, lo que buscamos es detonar la curiosidad y construir sentido sobre lo leído, ¿no? Y así también brindar acceso a formas ricas de gran calidad del mundo letrado, visual, cultural, y acompañar la formación de ciudadanos lectores, ¿no? Y subrayo la palabra ciudadanos porque los escolares, las personas desde que nacemos estamos en una formación como ciudadanos del espacio que nos ha visto nacer, ¿no? Y en ese sentido, cada laboratorio, ya que podemos detenernos, desviarnos, repetir, transformar, cada laboratorio es distinto, porque cada uno moviliza algo particular que surgió del encuentro de nosotras como educadoras con el grupo y con la exposición, ¿no? Entonces,
nosotras siempre partimos y nos permitimos esa libertad y esa flexibilidad porque siempre partimos de una pregunta muy abierta, ¿no? ¿Cómo acercarnos juntos, es decir, nosotras, con los estudiantes y los profesores a la literatura? ¿Cómo podemos hacer? No es como yo los acerco a la literatura, sino cómo nos podemos acercar juntos, ¿no? Entonces, esa respuesta da forma a cada uno de los laboratorios y también de las bitácoras que ahora voy a comentar, ¿no? Porque una manera de socializar estos encuentros con una comunidad mayor y de dejar memoria de esta experiencia y de dar también un lugar relevante a lo que los estudiantes han hecho, es ordenar y contar lo vivido en estas sesiones. Y la colección Bitácora reúne estas experiencias, estos recorridos que hemos compartido durante las sesiones de laboratorio desde el 2016, ¿no? En ellas sí hay aspectos metodológicos, sí hay un recorrido sobre lo realizado, pero también hay una voz que observa de manera reflexiva aquello que se ha hecho, aquello que se ha escrito, y también expone los motivos por los cuales se realizan esas actividades, ¿no? Y esa voz es, bueno, la mía y la de Lorena, ¿no? Que ahí ya nos damos la licencia también para leer y relacionarnos con lo que nosotras mismas hemos también impulsado, generado, ¿no? La siguiente foto, por favor, Claudia. Esta es la portada de la primera bitácora que hicimos en el 2016, que estuvo dedicada a conocer a la poeta Blanca Varela, ¿no? En el marco de una exposición que estuvo dedicada a ella, ¿no? La siguiente. Y estas 4 salieron así como medio juntas y también son producto de una de la exposición de literatura amazónica que se llamó La Casa Sin Puerta, y las 3, la violencia familiar, maneras de pensar la patria y el barrio como espacio literario, salieron todas un mismo año, en el 2017, y en ese caso trabajamos con la exposición permanente, ¿no? Pero la bitácora que me convoca el día de hoy es Maneras de Pensar la Patria. Y esta experiencia, como les contaba, fue realizada en el 2017 y surgió en el contexto de la larga huelga magisterial que hubo ese año y que duró hasta inicios de septiembre más o menos. Entonces, este año nuestra manera de trabajar cambió un poco porque teníamos un tiempo más apremiante, teníamos menos tiempo para trabajar, había una gran carga de horas por recuperar de los estudiantes y los profesores. Entonces, decidimos trabajar con el calendario cívico escolar, ¿no? Como una manera de insertarnos en la planificación que ya tenían organizada, programada los docentes, ¿no? Y en este año trabajamos con autores que forman parte de nuestra exposición permanente Intensidad y Altura de la Literatura Peruana, ¿no? No trabajamos con la exposición temporal que había en ese momento, sino decidimos trabajar con la exposición permanente porque habían mayores coincidencias justamente con el calendario cívico que queríamos trabajar. Trabajamos 2 fechas del calendario cívico, la primera el 8 de octubre, el Día del Combate de Angamos, todos lo saben, con textos de Luis Hernández, de Miguel Grau y de José María Arguedas, y también trabajamos sobre el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, y para esa experiencia trabajamos con un cuento que se llama El Trompo, que también muchos conocen, ¿no? De José Díez Canseco. Pero bueno, les voy a comentar brevemente sobre las sesiones dedicadas al 8 de octubre, ¿no? Porque el título que lleva esa bitácora es justamente Maneras de Pensar la Patria.
Y nosotras antes de, como siempre, en realidad es casi un ejercicio obligado, antes de elegir los textos con los que trabajaríamos, nos preguntamos si ya, queremos trabajar con el 8 de octubre, ¿no? Que es el aniversario de un combate, ¿no? ¿Cómo acercarnos? Nos preguntábamos desde la literatura y no desde textos históricos, informativos, a este periodo histórico de nuestra historia, ¿no? Porque por lo general esta guerra se trabaja no desde la literatura normalmente, sino más bien desde los textos históricos, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarnos desde la literatura a este periodo y cómo, en ese sentido, acercarnos a la memoria de una guerra, y una guerra que nos ha marcado muchísimo, ¿no? Como país. Y nos propusimos un camino bastante ecléctico y desafiante que nos permitiera, o más bien que invitara a los estudiantes a penetrar de manera más compleja justamente en las ideas de patria, que por lo general son bastante herméticas, y que puedan ingresar a una fecha conmemorativa como la del 8 de octubre de manera más profunda, ¿no? Porque a veces esta fecha es tan conmemorativa, ¿no? Que opaca otras maneras de vincularse con la guerra, con esa guerra, e incluso con el propio Miguel Grau, ¿no? Lo que quiero decir es que perder que Miguel Grau haya fallecido en esta fecha muchas veces termina siendo más central que los asuntos humanos detrás de esta guerra, ¿no? Y también los asuntos sobre la patria. Entonces lo que queríamos era deconstruir esta idea y pensarla desde otras perspectivas, ¿no? Porque nos parecía importante, ya que por lo general se nos hace vivir, sentir y pensar el país, la patria, o bien desde la conmemoración, desde un sentido de pertenencia indiscutible, ¿no? Sin tensiones internas, o bien desde el revanchismo, ¿no? Lo que impide que reconozcamos nuestras fallas, nuestros pendientes, y por ende impide, creemos, que imaginemos maneras de resolverlas antes de que la casa se nos caiga encima, ¿no? Como a veces nos pasa y nos está pasando. Entonces, nuestra intención fue indagar con los escolares en las diferentes formas en las que la literatura aborda la guerra patriótica. Y como verán, son ejercicios sencillos, pero todos pensados para que los escolares desarrollen una voz propia, para que accedan a otras calidades de pensamiento, para que el diálogo permita construir sentidos de manera colectiva, ¿no? Y para así poder ampliar sus conocimientos del mundo a través del lenguaje y la literatura. Entonces comenzamos esta experiencia con el poema El bosque de los huesos, de Luis Hernández. Este poema, sí, la siguiente, por favor, Claudia. Esa es la portada de la bitácora. La siguiente. El bosque de los huesos es un poema que nos invita a cuestionar la construcción de un pasado glorioso, y en ese sentido nos abre camino para poder hablar también de la heroicidad, ¿no? Pero este poema también nos invita a narrar de otras maneras un país, ¿no? Nuestro país como un barrio, con paisajes entrañables, pero también desoladores. Es un poema sobre lo que es, lo que no es, lo que podría ser nuestro país. Entonces, en este caso, usamos las frases del propio Hernández, que dicen, ¿no? Mi país es y mi país no es, ¿no? El poema empieza, mi país no es Grecia, ¿no? Usamos estas frases para hacer un listado de cosas, personas o situaciones que uno puede admirar o no del Perú, ¿no?
la siguiente, y muy al estilo de Luis Hernández, usamos fichas escolares, ¿no? Bibliográficas, plumones, dibujos, para hacer este listado, ¿no? Luego pasamos a la dimensión humana y familiar de esta guerra en particular, ¿no? A través de nuestro héroe nacional, Miguel Grau. De hecho, lo hicimos en este orden porque el poema de Hernández y su cuestionamiento nos permitió entrar desde otro lado a Grau, ¿no? El personaje histórico. El personaje histórico, gracias al poema de Hernández y a lo que leímos de Grau, nos permitió ya no leerlo como un héroe, ¿no? Sino como un escritor de cartas, porque lo que leímos en este caso fue una carta que él escribe a su esposa, ¿no? Que es una carta ya casi de despedida, es muy emotiva, ¿no? Entonces, de esta manera trabajamos lo epistolar, ¿no? Con Grau, desde Grau. No, normalmente, al menos en el colegio, no conocemos a Grau de otra manera que como un héroe, ¿no? Con su carta nos queríamos acercar al sentir de una persona, más que a la imagen de un héroe, ¿no? Aquí luego de leer su carta y conversar sobre ella, invitamos a los estudiantes a preguntarle algo a Grau, ¿no? A través de la escritura y del collage. Y bueno, algunas de las preguntas que hicieron, esta es una selección, es ¿por qué se siente estar en una guerra? ¿O por qué te suicidaste? Muchos sentían que él se suicidó, como que estaba yendo ya a perder, ¿no? Entonces, muchos lo vivieron como, sí, como un suicidio. Y también muchos se preguntaron qué se siente estar en una guerra, ¿no? Entonces, eran cosas como que les quisieran preguntar a este héroe que se ha vuelto humano, ¿no? Finalmente, ahora sí, la anterior, por favor, Claudia, reflexionamos sobre la idea de patria propuesta por José María Arguedas en un ensayo suyo de su juventud, de un ensayo juvenil que se llamó El amor a la patria. Este ensayo lo escribe luego de escuchar por casualidad la fiera conversación de dos jóvenes sobre las ideas que estos tenían sobre el amor a la patria, ¿no? Y cómo estos vinculaban este amor, este afecto con la guerra. Entonces, al escuchar esto, Arguedas, cuando era muy joven, creo que tenía 16 años cuando escribe este ensayo breve, decide escribirlo y plasmar las ideas que él consideraba más relacionadas a lo que son el amor a la patria, ¿no? Entonces, en este caso, uno de los ejercicios de escritura que hicimos fue transcribir frases que llamaron la atención de los escolares, ¿no? Y, por ejemplo, voy a leerla, porque no se lee tan bien. Una de las frases que rescataron los estudiantes es: y el amor a la patria sería el amor al hombre sin tener en cuenta ni nacionalidad ni raza, ¿no? Entonces es muy potente esta frase y llamó mucho la atención justamente hablar de la patria, pero que el amor a la patria también suponga un amor que trascienda ideas como encapsuladas de lo que debe ser la patria, ¿no? Entonces, he presentado algunos de los ejercicios que hemos hecho. Esta publicación y todas las que he mencionado las pueden encontrar en la sección Publicaciones de la página web de la Casa de la Literatura y son de libre descarga, obviamente. Y ahí está el recuento y todas las actividades que hemos hecho y también los textos literarios que hemos trabajado, ¿no? Para que las puedan ver, leer, si es que les interesa, ¿no? Entonces, lo que nosotros con esta bitácora y con esta experiencia en particular, queríamos indagar y deconstruir ciertos sentidos comunes, ¿no? sobre lo que es la patria
en el imaginario de los estudiantes, ¿no? Y esta bitácora es una propuesta, ¿no? No es una receta. Ninguna de las publicaciones de la colección Bitácora es una receta, sino más bien son maneras de acercarnos a abordar ciertos temas o a conocer a ciertos autores, ¿no? Y cómo la literatura puede jugar un rol muy, muy importante justamente para ampliar nuestros conocimientos del mundo, ¿no? Entonces, indagar y deconstruir a la patria, o a la idea de la patria, no lo queríamos hacer, o no buscábamos hacerlo para enemistarse con la patria, o con la idea de la patria, o para quererla menos, sino muy por el contrario, para relacionarnos con ella de manera más crítica y sensible, ¿no? En definitiva, pensar la nación en estos términos, es decir, desde la sensibilidad y desde la crítica, desde la reflexión, más cotidianamente también, tomándolo como un ejercicio ciudadano, creo y creemos que podría ser una oportunidad para aprovechar siempre, ¿no? Y no solamente ahora, en el contexto, justamente antes de abrir la puerta al Bicentenario, ¿no? Yo lo vería más bien como un ejercicio crítico permanente, ¿sí? Que forme ciudadanos y ciudadanas capaces de hacer valer sus derechos, sí, de apostar por el bien común también, de no avalar o naturalizar la corrupción o la impunidad, y también de formar ciudadanos capaces de vivir y de experimentar nuestras diferencias como una riqueza, ¿no? Y es que en la Casa de la Literatura trabajamos desde la lectura y la literatura porque las consideramos como un derecho, ¿no? Como una práctica individual y social que nos relaciona tanto con nuestro interior como con nuestro entorno, ¿no? Y en ese sentido, pensar la nación desde el laboratorio que llevamos a cabo se vuelve una necesidad orgánica y también constante, ¿no? Bueno, eso es lo que creo que por el momento puedo comentarles sobre lo que fue esta experiencia y lo que espero sea en sus manos, si es que leen el libro, la publicación. Muchas gracias, Verónica. Sí, se me han quedado muchas de las cosas que has dicho, y nosotros también, por ejemplo, vamos a empezar, ¿no?, todo un proyecto por el Bicentenario con este objetivo, ¿no?, de repensar la nación, de repensar, como tú lo has dicho, que es indagar y de construir lo que es patria, ¿no? También se me quedó mucho esto de que los materiales o recursos educativos que se producen son propuestas y no recetas. Creo que eso también va de nuestro lado con los programas que estamos desarrollando. Todas son propuestas de actividades o sugerencias en maneras de hacer las cosas que nosotros hemos trabajado, pero que hay muchas más, ¿no? Y hay muchas más y nos encanta eso también, que vengan otras propuestas, otras formas de hacer las cosas desde la escuela. Bueno, para continuar con la mesa sin que nos gane el tiempo, muchas gracias, Verónica, por la presentación otra vez. Ahora les voy a dejar con Laura Martínez, que es directora ejecutiva del proyecto especial Bicentenario, que nos va a presentar la publicación Los estudiantes preguntan y los historiadores responden. Para no quitarte más tiempo, te dejo, Laura. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Saludar a todos los que nos acompañan. Felicitar a Verónica, que escuché tu ponencia y me gustó mucho, la verdad que sí. Y bueno, aquí nos une el bien común, que es la cultura, y más aún en el contexto del Bicentenario. Saludar a todos, a todas, a hacer un saludo también a la directora del MUSEN, a María Pilar Riofrío, a todos los maestros, a todas las maestras de diferentes escuelas que esta tarde o ya anoche se han unido a través de esta comunidad de educadores. Reciban ustedes un cordial saludo de todo el proyecto especial Bicentenario en este momento, ¿no? Que a pesar de ser difícil, creo que la cultura nos une siempre, ¿no? Y en medio de la adversidad, la diversidad que sea una cualidad. En este proceso de conmemoración, ¿no? Creemos por todo el equipo, ¿no? Hemos visto que es vital
importante considerar articular con maestros, maestras, desde sus aulas, a través de los libros, y creo que es vital sacar adelante la creatividad, ¿no? Y como ha dicho en algunos momentos Verónica en su charla, llegar en algún momento de corazón, ¿no? A las mentes escolares y al público en general, ¿no? Este impulso de esta nueva generación que esperemos sea un punto de nacimiento en este bicentenario, a pesar de los sucesos que hemos acontecido. En este momento quiero presentarles un libro construido a partir del diálogo, de la curiosidad, de la participación de alumnos curiosos y una franca respuesta de los historiadores. 200 años después, los escolares preguntan, los historiadores responden. Quisiera empezar esta participación comentándoles que hay una pequeña reflexión con la cual inicia el libro. El libro lo pueden buscar a través de la página web de libre acceso por www.bicentenario.go.p, y ahí se encuentra este texto de libre acceso, se puede revisar sin ningún inconveniente. Y la historiadora Carmen McEvoy empieza esta publicación con estas palabras. En una conferencia dictada en la Escuela Normal de Lima a fines de 1952, el renombrado historiador Jorge Basadre analizó un tema muy cercano a su corazón: ¿cómo hacer asequible el conocimiento histórico a los miles de escolares del Perú que tanto lo requerían? Con una trayectoria pedagógica impecable, Basadre les recordó a las decenas de maestras que lo que escuchaban la necesidad de que los alumnos tomaran conciencia del recorrido del hombre peruano a lo largo del tiempo. Y lo más importante era que el profesor y el estudiante analizaran juntos el fascinante camino del Perú como recuerdo, como destino y como esperanza. Desde el proyecto Bicentenario, con la finalidad de convocar al diálogo y la reflexión sobre nuestra sociedad y con motivo de la conmemoración de los 200 años de la independencia, y en colaboración con dos entidades como Enseña Perú, es una organización que capacita temas pedagógicos y de liderazgo a docentes y profesionales de diversas áreas, y con el Colegio de Alto Rendimiento, los COAS del Ministerio de Educación, emprendieron el proyecto de esta experiencia de acoger las dudas, las consultas e inquietudes de los escolares respecto a los hitos históricos y trascendentales para nuestro país y que en este momento conmemoramos. No sé si me puedes ayudar a compartir la siguiente filmina, por favor. No sé. Ahí está Basadre haciendo esta reflexión. A los que lo conocemos, sabemos que él fue director de la Biblioteca Nacional. En una de sus memorias, cuando era el director, él no lo dejaron entrar, cuenta, a la Biblioteca Nacional porque era muy pequeño y no había sala para libros de niños. Entonces él, cuando fue director, él fundó la sala de niños, ¿no? Con elementos lúdicos, con un teatrín pequeño cerca de 1945, ¿no? Cuando él asume la recuperación de la biblioteca luego del incendio. Entonces, esta importante labor de escuchar a los escolares preguntando a los historiadores fue muy interesante porque ha recogido como marco metodológico una serie de talleres, ¿no? de consultas entre escolares de 10 a 16 años, de tercero y cuarto de secundaria, las mismas que estuvieron a cargo de educadores, y como resultado se recogieron cerca de 5.000 preguntas, de las cuales se seleccionaron y sistematizaron 100 para poder ser un hilo conductor, ¿no? Y que todas ellas pueden estar enmarcadas justo en las preguntas que pueden ir resolviéndose a lo largo de todo el texto. Y para esto, el proyecto contempló el desarrollo de un taller piloto que se dio en las aulas de la Escuela de Miguel Grau Seminario y Manuel Escorza, en el distrito de Pucusana, y esto permitió la retroalimentación y posteriormente la aplicación a nivel nacional, ¿no? El proyecto tenía como propósito un diálogo intergeneracional entre escolares, historiadoras y historiadores, cerca aproximadamente de 37. Y los maestros, que han sido pues los principales actores que han podido aproximarnos para hacer el vínculo, para responder estas consultas. Y como diría el maestro José Antonio Encinas,
el más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de maestro de escuela. En ese sentido, el Proyecto Especial Bicentenario aprovechó la oportunidad para poder expresar también este apoyo que tienen y de parte fundamental del Ministerio de Educación, que son los profesores, para poder hacer factible esta labor de dialogar a través de la historia con los alumnos. Este texto puede ser utilizado, revisado por niñas, por niños, por adolescentes, aproximadamente que tengan acercamiento a la lectura, básicamente, ¿no? Es un público diverso porque en realidad es muy instructivo, muy de fácil lenguaje, en realidad, ¿no? Y que servirá mucho también para que los papás quieran acompañar a sus hijos y puedan hacer una lectura ágil de la historia, ¿no? Y comentar algunas respuestas, ¿no? Que dan paso a la conversación y sirve mucho para que puedan tener una reflexión de lo que hemos sido, ¿no? Muchas de esas preguntas que después les voy a comentar reflejan también esos nudos que hemos tenido como país, ¿no? O sea, hay momentos en que uno tiene que reconocer que hace 200 años también se vivía una especie de pandemia, no como esta, se vivía también una serie de conspiraciones, hubo momentos muy tensos, ¿no? En que había interés por volver a la colonia, entonces todas esas latencias, ¿no? Que de repente no se han conocido a lo largo del tiempo, se han intentado explicar, ¿no? Y eso implica mucho reflexionar sobre lo que fuimos para entender lo que somos y lo que queremos construir, lo que queremos ser como país. El libro cuenta básicamente con recursos complementarios, enlaces que direccionan a la biografía de algunas personas, tiene un glosario para facilitar la comprensión del texto, hay ilustraciones, entre ellas basadas, por ejemplo, la de Pancho Fierro, hechas por la ilustradora Fátima Ordinola, y la obra cuenta con 8 secciones que recogen inquietudes sobre la independencia y aborda la construcción, ¿no? De ese enlace que queremos tener con este gran paso al tercer siglo de república. ¿No? Y lo escrito también nos remite a los símbolos patrios, ¿no? Que son la bandera, el himno nacional, y cómo diversos elementos, ¿no? Constituyen y fortalecen en realidad esa formación de ciudadanía que tanto estamos buscando, ¿no? Y creo que la historia es el hilo conductor importante para poder a través de ella explicar lo que estamos viviendo en estos momentos y para dirigir el futuro. Siguiente, por favor. Es también, creo, una guía para todos los educadores por la temática que aborda, es de utilidad para fortalecer las competencias que establece en la currícula nacional con respecto a todo lo que tiene que ver con historia y ciencias sociales. Siempre está vinculado, inclusive muchas de esas preguntas también con temas de valores, ¿no? Que es algo que hemos visto en los últimos meses y que ha dirigido la política, esta crisis importante que ha tomado relevancia sobre la crisis moral, ¿no? Y creo que explicar bien también algunos elementos y hitos históricos a través de las preguntas y las respuestas que se ha podido brindar aquí resuelve mucho como guía y sirve de ayuda a los educadores. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar estos tipos de trabajos, ¿no? Por ejemplo, el libro que responde, ¿no? Es un proceso de participación de las dudas, de inquietudes escolares y que invita en realidad al conocimiento, ¿no? A cómo acercarte a él, porque muchas preguntas también están vinculadas al cómo acercarse también a la historia. Entonces es una publicación que permite proponer, ¿no? A los estudiantes y evaluar esas necesidades para generar un debate, un análisis y quizás también brindar alguna alternativa, ¿no? De lo que quieren al futuro. Entonces, esta propuesta lo que tiene son temas concretos, temas puntuales, ¿no? Son cerca de elementos que se debaten en torno también a la ciudadanía y que prima en realidad la reflexión como oportunidad de cambio. Siguiente, por favor. Bueno, antes de concluir, había tenido una filmina ahí, era comentarles que estas preguntas para los escolares nos permiten evocar
esta mirada que hubo también en las celebraciones del año 50, por el cincuentenario, el sesquicentenario, el centenario, y que tuvieron pues momentos convulsos, distintos, muy diversos, y que permiten reflexionar cómo llegamos también al bicentenario, ¿no? Entonces, refleja también que muchos procesos de la historia se ha sido pensado en realidad para buscar actores, ¿no? Actores políticos en realidad que se han ido sumando en toda la construcción de la República. Porque si bien es cierto, hay un momento, un proceso vital, que es hito histórico, que viene de 1821 a 1824, sin embargo, se entiende que la construcción de la independencia es un proceso. Entonces, de ahí también se radica que todo el proceso y el trabajo de construcción es de los 200 años, ¿no? Y entendemos desde el Proyecto Especial y Centenario que no es tanto una celebración, sino una conmemoración. Y esa conmemoración tiene que ser una oportunidad y un hito importante para reflexionar. Entonces, muchos de los procesos que ahora vivimos quizás son un síntoma de las grandes enfermedades que tenemos, como quizás hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Que es también que se han desarrollado y que se han visualizado en diversos momentos, ¿no? La misma pandemia ha develado la situación de fractura que hay con el sistema de salud, el sistema educativo. Entonces, van a permitir entender los procesos que hemos tenido para la construcción al llegar de donde nos encontramos actualmente. Entonces, en suma, los escolares han transmitido sus inquietudes, sus dudas, todas sus curiosidades sobre la formación de la nación y la independencia. Se pueden aprovechar porque los recursos se encuentran en línea. Voy a volver a retomar, ponerlo en el chat, el enlace para que puedan descargarlo, para que puedan revisarlo, para que puedan utilizarlos en las clases y a todo el público que sea necesario, para que puedan revisar la forma de pensar de los escolares y los historiadores, las respuestas que obtienen de ellos en torno a esas preguntas que pueden ser muy importantes, pero están muy vinculadas a lo que somos. Entonces, este libro es una plataforma que no se había hecho en ningún momento de la historia del país. El Proyecto Especial y Centenario unió los esfuerzos y de 5.000 rescataron todas estas cuestionamientos, preguntas, un diálogo, ¿no? Para fortalecer en realidad las competencias en general sobre el entendimiento de la historia del país, ¿no? Y de esta manera creo que las aulas permiten mirar al pasado para entender hoy y mirar al futuro. Creo que para formar una ciudadanía cívica y comprometida con nuestra sociedad debemos estar muy estrechamente vinculadas con nuestra historia. Bueno, acotar también que el exministro Martín de Benavides mencionó es que esta publicación hubo un apoyo directo con ellos, ¿no? Él apoyó en la presentación también de buscar acercamientos, temas que giran en torno a intereses, a personajes, acontecimientos, a lugares, a figuras, y a comentar en algún momento, por ejemplo, que mujeres también participaron en la independencia. Entonces, hay un momento importante que visibiliza nuevos actores, ¿no? Y que son importantes reconocer en este bicentenario. Espero que puedan revisarlo con calma. Estamos siempre convocando al diálogo. Hay una oportunidad ahora para traducirlo esto al quechua. Estamos viendo ahora los esfuerzos para poder lograrlo y difundirlo también. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para poder hacerle llegar a las direcciones regionales que tienen, a los colegios, a los profesores, y apoyar esta publicación, entre otras, además, con una exposición que, por ejemplo, es muy didáctica, muy intuitiva también, que está colgada también en la web, que se llama 21 Intelectuales, donde tú puedes acercarte a Jorge Basadre, a César Vallejo, Angélica Palma, y tienes muy personajes que puedes en realidad acercarte a ellos, conocer su vida, conocer su obra, conocer la parte del contexto de 1930, está José Carlos Mariátegui. Entonces tienes una serie de elementos en realidad que te vinculan con la historia del país y te hacen querer el país que queremos realmente, ¿no? Y que estamos construyendo
todos y todas. Y yo les agradezco mucho, sé que estamos con el tiempo corto y estamos aquí para contribuir, y cuando gusten podemos compartir más productos que tiene el proyecto especial Bicentenario. Tiene la exposición Amazonía también, donde podemos llegar a estos 200 años pensando que tenemos una voz vigilante de pueblos originarios, tenemos literatura, arte, música, y que eso hay que revalorarlo. Bueno, muchísimas gracias y estamos aquí para seguir apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu presentación muy interesante. Coincido también con la presentación de Verónica el otro día, que es importante dejar constancia de los trabajos que se hacen, ¿no? Sobre todo con los estudiantes. Nosotros también en el museo realizamos muchos trabajos que a veces de repente no hemos dejado la constancia que se debería. Estamos intentando siempre producir materiales también. Voy a proceder a la ronda de preguntas. Estoy leyendo muchos de los comentarios, en realidad son de agradecimiento a ambas por lo interesante de sus propuestas, donde se pueden obtener el libro, en caso de las dos, de los materiales educativos. Vamos a, me imagino, compartir los links por el chat. Yo tengo una pregunta. Yo les preguntaría también para los docentes, ¿qué recomendaciones se les podría dar de repente a los docentes para utilizar estos materiales de la mejor manera en sus aulas, ¿no? Bueno, voy respondiendo entonces. ¿Cómo usarlos? Como dije, no es una receta, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de la bitácora, de Pensar la Patria y las otras, es la experiencia de un viaje, ¿no? que hemos tenido con los estudiantes, y creo que uno de los objetivos de esta colección es inspirar otros viajes, ¿no? Entonces, sí que se pueden hacer ejercicios parecidos, pero de repente se pueden tomar, apropiarse de algunas propuestas, actividades o incluso textos, pero adecuarlos siempre, ¿no? al contexto de los estudiantes y de los colegios de cada quien, ¿no? En la bitácora no detallamos el paso a paso, porque justamente no queremos hacer énfasis en que es una receta, pero sí decimos lo que hemos hecho. Entonces, eso puede dar ideas a un profesor curioso, interesado, o profesora, a replicarlo a su manera, ¿no? Lo que sí es interesante es el abordaje de la literatura, ¿no? De la lectura, la conversación y la selección de textos que hacemos. O sea, creo que eso es una de las fuerzas de la bitácora. Bueno, por mi parte, yo quiero decir que yo enseñé un tiempo historia, y todos los recursos que sirven para tener un diálogo importante con los alumnos, de contarles en realidad a través de su voz, ¿no? O sea, qué mejor acercamiento para apropiarse de la historia de su voz, de ellos, ¿no? Entonces es un libro muy bonito porque está construido con una voz participativa, de interés, de conocer más al país. Y creo que esa frase que mucha gente vinculada a la cultura lo sabe: no se puede querer lo que no se conoce. Y qué mejor que querer nuestra historia a través de preguntas. Y qué mejor contarla, especialistas, contándolo con todo el ánimo de construir una ciudadanía pensando en tener un diálogo sobre ese hilo conductor que nos mueve como nación, ¿no? La historia. Tenemos una pregunta más, en realidad son una serie de 3 preguntas de Magda del Carpio, que es un poquito más para Verónica, pero yo creo que Laura también podría vernos a comentar algo. ¿Qué ruta se ha seguido para lograr involucrar a los estudiantes, adquirir el hábito lector que hoy en día muchos no tienen? ¿Cuánto tiempo le dedican los maestros y los estudiantes a estos laboratorios que presentó Verónica en este caso? La Casa de la Literatura mantiene comunicación con distintos escritores, y qué posibilidades hay de visitar virtualmente con las escuelas la Casa de Literatura. Empiezo por la última porque es la más sencilla. Es visitar la página web. Estamos con una programación muy, muy cargada, como el Munsen también, y como otros espacios culturales. Tenemos sesiones de lectura y de conversación literaria
que las hacemos por Zoom, entonces hay una serie de recursos bien interesantes que invitaría a la profesora que visite. Las exposiciones todavía no se pueden visitar ni virtualmente ni presencialmente, obviamente, porque es todo un trabajo hacer una visita virtual, y nos hemos concentrado en las sesiones de lectura y en compartir audiovisuales. Hemos hecho muchas cosas. Y creo que el fomento a la lectura no es que empiece y termina. En Casa de la Literatura, por eso usé la palabra sostenido, ¿no? Queremos tener una relación sostenida de distinta índole con muchos de nuestros públicos, y el público de los más importantes y el más numeroso que tenemos son los escolares y también los docentes, ¿no? Entonces, hablar de fomentar la lectura es contagiar hábitos, y no simplemente se logra de distintas maneras, ¿no? Dando acceso al libro con una biblioteca, pero también esa biblioteca no habla sola, entonces se necesitan mediadores para que estén allí leyendo, conversando, sugiriendo libros, haciendo programación. Entonces el fomento a la lectura es un ser complejo, diverso, y entretenido y desafiante, muy desafiante. Entonces eso, con respecto al fomento a la lectura. Y lo último, o ya no sé si era lo segundo, nosotros trabajamos durante todo el año con quinto de primaria, pero son 9 sesiones con cada sección, ¿no? Entonces, sí, y también por eso es un lujo, porque los vemos mucho tiempo y conocemos mucho la promoción, e incluso en una vez hemos trabajado con la promoción cuando estaba en quinto y luego cuando ha pasado a sexto. Entonces, digamos que los hemos encaminado a secundaria ya bien literalizados, o sea, con una experiencia otra de la literatura, ¿no? Entonces, sí, pero este de acá es un programa bastante especial, en el que tenemos bastante tiempo con los estudiantes. Tenemos otros programas que son un poco más efímeros, programas para profesores que están a lo largo del año, sí. Uh-huh. Bueno, yo para agregar, yo que trabajé 5 años en la Biblioteca Nacional y estuve yendo desde cuando tuve 15 años a la Biblioteca Pública de Lima en Abancay, yo les quiero, o sea, lo que ha mencionado Verónica es súper importante, ¿no? Es dar los elementos, ese elemento por el gusto de la lectura, pero yo les puedo reflexionar así, nos ayuda y nos salva vidas. A veces estás, que quieres un compañero que te abrace con palabras, que te acerque a personajes, a mundos, a viajes. El libro lo eliges tú. La idea lo eliges tú, el tema que tú deseas, a donde tú quieres viajar, lo haces con un libro. Una buena compañía, y a veces puede ser quizás muy ideal, pero puede ayudar a formarte como persona. La lectura no solamente es un hábito, sino también es una forma de vida. La lectura puede ayudar a comprender mejor el mundo, a sentir el mundo, a percibirlo. Y si tienes las herramientas para hacerlo, utilízalas. Y qué mejor que a través de los docentes, los educadores, ¿no? Quienes tienen en sus manos ese poder, ¿no? Para poder acercarnos mucho más a la lectura e inspirarnos un poco más. Bueno, yo creo que las puertas están, creo que todos los que han presentado aquí sus propuestas nos acercan a ella y ahí seguiremos trabajando y todo suma, más aún en estos 200 años. Muchas gracias, Laura. Ya veo en el chat que no hay más preguntas, más que felicitaciones para ambas. De verdad que muy interesantes sus propuestas y la ponencia y las respuestas que nos han dado. Ya con esto procedemos a cerrar el día de hoy. Estén atentos, por favor, y atentas a la programación, que todavía tenemos más mesas el día de mañana y también los talleres para quienes se han inscrito. Los dejo con la directora Pilar Río Frío, que va a decir algunas palabras para despedirnos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Laura y Verónica, así como todos los que nos han acompañado el día de hoy. Solo creo muy emocionante escucharlas. Realmente inspirador, comparto ese mensaje, los que nos vienen poniendo en el chat. Sí, efectivamente ha sido una tarde un poco intensa, hemos visto un montón de temas, desde cómo los docentes ya han utilizado programas educativos o
recursos que ofrecen los museos en sus aulas, hasta conexiones entre arte y tecnología, arte, ciencias, matemáticas, y ahora pues con este gran tema de cómo vincularnos con el tema del Bicentenario y la Nación, justamente después de estos 200 años, pues este año especialmente nos va a llevar a invitar a esa reflexión en varias aulas virtuales. No es el único año, es algo que ya hacemos, ¿no? Desde el colegio, desde el museo, trabajamos un eje en diversidad cultural en toda nuestra programación y siempre estamos pensando en el Perú. Pero bueno, con esto nada más, agradecerles por estar hoy con nosotras y nos vemos mañana para los que están inscritos en el taller. Muchas gracias y buenas noches.